Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más de esta guía para principiantes. Desde hace 3 vídeos en la guía para principiantes iniciamos un camino de exponer en un formato de clase tradicional con pizarra y pentagrama y explicando a través de la composición de las notas, de las estructuras de las escalas, explicar un poco cómo funcionaban los conceptos más básicos de la tonalidad, tanto de la mayor como de la menor, los secretos que había, cómo se formaban los acordes, qué escalas utilizar a la hora de empezar a improvisar. Bien, pues hoy vamos con un vídeo que da un paso más allá, que ya no es tan guía para principiantes. La verdad, esto ya no es tan guía para principiantes, pero que el que lo siga y el que lo consiga ir poniendo en contexto va a ver cómo su manera de analizar, de comprender las canciones, del uso de las escalas, de su manera de improvisar, todo. Recordad que la evolución en esto es lenta, ¿vale? Recordad que todo lo que entender en guitarra, entender en armonía, a veces entender no es difícil, pero asimilar, incorporarlo a tu lenguaje es lo realmente difícil. Incorporarlo a tu manejo del instrumento es lo realmente difícil. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer 2 cosas. Va a haber una explicación teórica y al final del vídeo va a haber no sé cómo llamarlo, un regalo, que es que me voy a poner a pasar una canción tradicional que todos conocéis del nivel más básico que se puede hacer a un nivel mucho más profesional y mucho más elaborado, sin caer tampoco en el ultra arreglo y en la locura y en el jazzismo absoluto, pero sí en una manera de tocar que quien te escuche, quien te observe tocar el tema, va a decir: aquí tenemos un guitarrista que sabe lo que hace, un guitarrista con una formación, con una preparación, no está yendo a los 3 acordes básicos, ¿vale? ¿A través de qué lo vamos a hacer? Pues de una explicación teórica que se va a basar en algo fundamental. La tonalidad tiene 3 acordes fundamentales: el de tónica, el de subdominante y el de dominante. Vale, son los 3 acordes que van a sujetar la mayoría de las canciones de música popular, de música comercial. Cuando nos metemos un poco más a fondo, vemos que eso a veces se nos queda corto, que las canciones dentro de las propias canciones hay pequeños cambios de tono, pequeñas modulaciones que a veces no sabemos por qué, cómo seguirlas. Y la mayoría de estos cambios se dan a través de una fórmula que es el 2-5-1, que estaréis cansados los que estáis empezando a investigar, de que os digan aquí hay un 2-5-1 o de ver Hoy vamos a comprender de una manera definitiva por qué usar un 2-5-1, cuándo usar un 2-5-1, ¿de acuerdo? Y al final del vídeo lo vamos a poner en práctica sobre una canción que todos conozcáis para que el ejemplo sea más claro y sea más rotundo y se os quede de una manera mucho más natural, ¿de acuerdo? Seguiremos haciendo material. Estoy muy agradecido, de nuevo, muy agradecido a todos los que comentáis en el canal, a todos los que me estáis siguiendo y a todos los que me estáis apoyando. Mucha gente me dice que llevaban años estancados y que con estas explicaciones pues que han visto un hueco, han visto una manera de avanzar, han visto una solución a problemas que tenían. Yo encantado de que así sea, encantado del apoyo que estoy recibiendo y nada, para mí el apoyo es que os suscribáis, que comentéis, que compartáis, que el canal crezca en visualizaciones y en todo lo demás, ¿de acuerdo? Muchas gracias, vamos a por ello. Bueno, pues ya estamos aquí en la pizarra y ya estamos listos para la explicación a la manera clásica. Vale. Habíamos estado viendo en vídeos anteriores cómo se formaban los acordes sobre cada uno de los grados de la tonalidad mayor y de la tonalidad menor. Qué función tenía cada uno de esos grados, qué escalas y qué recursos utilizar. Bien, vamos a dar ahora un paso hacia adelante. Vamos a ver ahora, aquellos que estéis empezando a analizar canciones, a comprender las pequeñas modulaciones que se dan dentro de un tema. Estáis viendo que un tema que tocáis está en do mayor, pero hay fragmentos que se salen de esa tonalidad, que hay acordes que no son diatónicos, que no pertenecen, y no sabéis muy bien cómo y por qué modula y a dónde os lleva, y estáis cansados de escuchar una fórmula, o si empezáis a estudiar, y si no estáis cansados de escucharla, yo vengo a desvelaros aquí esa fórmula, que es el famoso 2-5-1. Vamos a ver de qué nos hablan cuando nos dicen que dentro de una canción hay un 2-5-1 de Fa, un 2-5-1 de Sol, un 2-5-1 de Re. Vamos a ver lo que significa. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver los 3 acordes fundamentales de una tonalidad. Ya sabemos cuáles son los 3 acordes fundamentales de una tonalidad. Tónica, genera reposo, genera quietud, genera sensación de estabilidad.
Subdominante es un punto intermedio y dominante que genera tensión, genera movimiento, genera esa necesidad de ser resuelto, ¿no? Esos son los tres acordes fundamentales de la tonalidad. Vamos a verlo en el caso de Do. Voy a empezar por el cuarto grado. O subdominante. Fa, La y Do. Cuarto grado, acorde de Fa mayor. Voy a poner el de quinto grado. Sol, Si, Re. Vamos a añadir la séptima. Y Fa. Quinto grado con séptima, G7. Y vamos a rematar esto en Do mayor o tónica, Do, Mi, Sol. Vamos a poner la séptima también. Primer grado, Mag 7. Y esto es C, Mag 7. C mayor, séptima. Vale, estos son los tres acordes fundamentales de la tonalidad. El cuarto, el quinto y el primero. Vamos a hablar de la relación entre el quinto y el primero, que ya lo hicimos, pero vamos a reforzarla un poco más. La relación entre el quinto y el primero, este salto que había del quinto grado al primero, se llamaba cadencia perfecta. Se llamaba cadencia perfecta. Y bromeábamos diciendo que era el chispón de las canciones, ¿no? Tengo aquí la guitarra para que me entendáis. De Sol a Do. Esa sensación. Chispón de cierre. De, ya no puede haber un cierre más conclusivo. Se acabó la canción. Si además meto el acorde, lo vemos, ¿verdad? Bueno, es muy conclusivo. Cadencia perfecta, su propio nombre lo dice. Vale, ¿qué pasa si metemos el Fa delante? Está muy bien, tengo la sonoridad completa de la escala mayor. Cuarto grado, busca más tensión en el Sol. Cuarto grado, tensión en el Sol. Reposa en la tónica, es perfecto. Es perfecto. Bien. Podría ser aún más perfecto. Podría ser aún más perfecto. Vamos a ver cómo. Las líneas de bajo que aquí me genera, el salto de Sol a Do, ya habíamos dicho, ese salto de quinta, y en lo que llamamos cadencia perfecta. Pero de Fa a Sol, solo hay un movimiento de un tono. Esta guitarra vibra cuando hablo. Espero que no se esté colando el ruido. Movimiento de un tono. Movimiento de un tono entre los bajos. ¿Funciona? Sí. ¿Tiene poder? Sí, tiene poder suficiente. Hay miles de grandísimas canciones de la música popular y no tan popular que se basan en el cuarto, quinto, primero sin nada más. Podríamos hacer una lista infinita y serían grandísimos temas todo. Pero si vemos dentro de los temas de jazz o de los arreglos, de cuando uno busca un arreglo un poco más elaborado, ¿qué es más común otra cosa? Vamos a ello. Si aquí le pongo un bajo en Re, el cuarto grado se me convirtió en segundo grado. En segundo, escribo muy mal. En segundo menor séptima. Se me acaba de convertir el cuarto grado, porque vemos que tengo Re, Fa y La, el acorde de Re menor. Re, Fa, La, Do, el acorde de Re menor séptima. Pero Fa, La, Do, cuidadito, no desapareció. Sigo teniendo el cuarto grado, sigo teniendo el acorde subdominante. Otra manera de llamarlo podría ser un Fa con el bajo en Re, perdón. Un Fa con el bajo en Re. Yo directamente lo interpretamos como un Re. Re menor séptima. Ahora nos quedó Re, Sol, Do. Ya os digo, el Fa vive dentro del Re. Vamos a ver qué pasará con los bajos. Lo que era, que estaba muy bien, ahora va a ser. Y esto da mucha más. Es como muy pum, mucho más resolutivo. Dos saltos de quinta consecutivos son mucho más resolutivos que un acorde, que un salto de segundo grado y otro de quinta. Y ese es el motivo por el que esta fórmula de 2-5-1 es tan famosa y es tan utilizada como elemento de modulación. Bien, vamos a recopilar lo que sabemos. Bueno, pues cuando analizo una canción, muchas veces me voy a encontrar con esto. Re menor, Sol 7, Do Mag 7, que habíamos dicho que era un 2, 5, 1, Mag 7. Vale, este suele llevar la séptima, ¿eh? Vale, séptima. Vale.
es muy habitual encontrarnos con esto. Yo utilizo el acorde del medio, el de dominante. Si la canción está en do, los acordes, el resto de acordes van a ser diatónicos. ¿Qué pasa si de repente en una canción que está en do yo me encuentro con un sol menor, do séptima y fa mag 7? Si me encuentro con esto, ya veo desde el principio que sol menor no es un acorde diatónico de do mayor. Algo pasó, ya no estoy en la tonalidad. Algún día lo vamos a hacer analizando temas concretos. Hoy vamos a hacer algo muy especial luego. Vamos a ver cómo utilizar esto para enriquecer una canción básica y sencilla, cómo llevarla a otro nivel de arreglos. Pero antes de adelantar esto, vamos a seguir con la explicación. Me encuentro con un acorde que no es diatónico. Bueno, que sea menor me da muy poca información. Me da información, pero me da poca información. Puede ser una tónica de un tono menor, puede ser un cuarto grado de un tono menor, puede ser un segundo, un tercero o un sexto de un mayor. Son muchas posibilidades, no me está dando nada conciso. Sin embargo, el acorde con séptima me está dando una información mucho más precisa. Generalmente, y esto no nos olvidemos que es un arte y las excepciones existen y están a la vuelta de la esquina, pero generalmente un acorde con séptima de dominante, es un quinto grado. Si do me está diciendo que es el quinto grado, yo aquí utilizo el término chivato, se está chivando quién son todos los demás. ¿Quién es? Si do es el quinto, ¿quién es el uno? Do, si, la, sol, fa. Caramba, aquí lo tengo. ¿Quién era el amigo sol menor que no tenía ningún sentido en do mayor? Es el segundo menor de fa, en este caso. Es el segundo menor de fa. Entonces ya tengo el 2, 5, 1 de fa. Fa en este momento pasa a ser, por ejemplo, el cuarto grado de do, y ya sigo pues escribiendo sol séptima y do mayor, y ya sigo con mi canción en do mayor tranquilamente, ¿vale? Estamos viendo ejemplos cogidos de la nada, así en el aire, de situaciones posibles, y ya os digo, situaciones que acontecen cada poco a la hora de analizar canciones, ¿vale? Teníamos esto y fa, bueno, pues fa ya tiene esa doble función tonal, 2, 5, 1, primer grado de fa, pero en realidad como el entorno es do mayor, 2, 5, 1, ese 1 es el 4 de do, seguimos tocando en do, y aquí paz y después gloria. Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Es complejo, pero es esa vuelta de tuerca que nos queda a la hora de ser realistas de cómo hacen los músicos las canciones. Esto pasa cada 2x3. Y hay una cosa que no debemos de olvidar. Vamos a por ella. Voy a poner el rollo habitual de la escala de do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Ya me da esta vergüenza, tono, tono, semitono, creo que digo esto en todos los vídeos que tengo. Tono, 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 semitono es la estructura de una escala mayor. El acorde de do es mayor, el de re es menor, el de mi es menor, el de fa es mayor, el de sol es mayor, el de la es menor, el de si es semidisminuido y de nuevo el acorde de do mayor. Perdonadme por la velocidad, pero si lo queréis repasar está en todos los vídeos anteriores. Vale, entonces 2, menor, 5, aquí está el sol, 1. Aquí tenemos el 2, 5, 1 de do. Pero habíamos hablado que en los tonos menores era la misma estructura, pero partiendo del sexto grado, ¿no? Eran dos tonos, esto se llama tonos relativos. Cuando dos tonos comparten los mismos sonidos, son dos tonos relativos. Estos tonos se encuentran a distancia de tercera menor, porque si os fijáis de la a do, tono, semitono, hay una tercera menor, o también podemos verlo de la manera tradicional a una distancia de sexta. Entonces, voy a escribir la estructura de la, en este caso. Tonos relativos comparten sonidos, ¿eh? Seguimos repasando. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. No voy a escribir todos los acordes porque ya los tenéis debajo. ¿Cómo es el acorde de si? Habíamos dicho que si era semidisminuido, ¿vale? Pues el acorde de si, ri, re, fa, la, va a seguir siendo semidisminuido. El 2 es semidisminuido. El 2 es el si y en el mayor es el 7. Quiero decir, es el mismo acorde, solo que en el modo mayor el si es el séptimo grado y en el modo menor el si es el segundo grado. El la do, mi, va a seguir siendo primero menor y el quinto, mi, sol, si, que era menor y en el vídeo de la tonalidad menor,
vimos por qué lo convertíamos en mayor y las consecuencias que eso tenía a la hora de improvisar y a la hora de utilizar escalas, frigia dominante, recordáis estas cosas, menor armónica, por favor, el que no haya estudiado el vídeo de la tonalidad menor, que se pase por ahí. Quinto grado con séptima. Tenemos la menor, si semidisminuido y mi séptima. Conclusión. ¿Para qué os pongo esto? Conclusión. En los tonos mayores, los 2, 5, 1 son 2 menor con séptima, 5 con séptima, primero mag 7. Y en los tonos menores son segundo semidisminuido, quinto con séptima y primero menor, séptima si queremos poner la tensión. Esto es en los mayores y esto es en los menores, ¿de acuerdo? Así que siempre que veáis una fórmula así, estamos en un tono mayor, y siempre que veáis una fórmula asa, estamos en un modo menor. Vale, voy a autocorregirme. Siempre no, ¿vale? La música es un arte, ¿vale? Y en el arte hay que buscar, hay que experimentar, y hay que jugar al engaño. Imaginaos esa película en la que tú piensas que ese es el asesino y sí es el asesino. En que piensas que aquella es la que robó el dinero y sí es la que robó el dinero. En el que piensas que... ¿Viste la película? Sí. ¿Tenía emoción? No. Era todo obvio y evidente. Pues lo mismo pasa en la música. Te están haciendo un 2-5-1 que va a rematar un menor y de repente te engañan y va a rematar al mayor. Y entonces la música empieza a coger interés, empieza a tener cambios que no te esperas, empiezan a pasar cosas, ¿vale? En las canciones que están compuestas a la manera tradicional, muchas veces esto es muy estable, no se mueve, siempre van siguiendo las normas, pero a temas que van buscando otra complicación, otro color, o que tienen unos arreglos más elaborados, pues muchas veces también juegan al despiste, ¿de acuerdo? Para darle interés a la melodía. Vale, 2-5-1, 2 menor séptima, quinto, primero mag 7, segundo semidisminuido. O sea que si yo quisiera, estando en do mayor, hacer un 2-5-1 a su segundo grado es re menor séptima, vamos a poner, tendría que poner su quinto, la séptima y su segundo semidisminuido. Este sería el 2-5-1. No sé dónde me poner para no daros la espalda, pero bueno, el espacio es el que es y aquí estamos trabajando, me felicitáis habitualmente, así que supongo que estaréis a gusto. Este es el 2-5-1, segundo semidisminuido, quinto con séptima y primero menor de re. ¿Vale? ¿Qué le pasa a este re? Que no va a ser la tónica, doble función tonal, es el segundo grado de do, pues podemos seguir aquí con un sol séptima y un do mayor. ¿Qué acabo de construir? Una secuencia de acordes donde este pasa a ser el 2, 5, 1 de do. Acabo de empatar 2, 2, 5, unir 2, 2, 5, 1, uno menor que me lleva al re y otro que me lleva a, escribo muy mal, al mayor séptima. ¿Ves cómo funciona? Todo acorde es susceptible de ser precedido de su dominante. Re tiene una dominante que es la, y el quinto grado de la es mi, para que se produzca el salto de quinto entre las tónicas que habíamos visto al principio, pero que en realidad se produzca un 4, 5, 1, cuarto, quinto, primero. La fórmula es esta: segundo, quinto, primero. Todo acorde tiene un quinto grado y un segundo. En los mayores, segundo menor, quinto dominante. En los menores, segundo semidisminuido, quinto de dominante. Ay, respiro. ¿Cómo lo veis? Es difícil, ¿eh? Es duro, no es... Es que yo creo que ahora lo que deberíais de hacer es, que lo iremos haciendo juntos también, es coger canciones e ir descubriendo los 2-5-1. Mira dónde hay uno, mira dónde hay otro, mira dónde modula, mira dónde no modula. Pero primero que lo entendáis, que entendáis el porqué del 2-5-1. ¿Por qué 2-5-1 y no 4-5-1? 2, 5, 1. Y ahora mira, mi menor, mi semidisminuido, perdón, la séptima y re, no sonó tan duro, no sonó, o sea, sonó con acordes nuevos, invitados a la tonalidad,
pero que seguimos en el contexto de do, porque el re, al ser segundo grado de do, sigue siendo un entorno diatónico. Do, re, sol, do. Ahora, ¿veis cómo estoy? Del re fui al cuarto grado, que es fa, hice un disminuido de paso, me fui a do. ¿Veis cómo estamos enriqueciendo de una manera increíble, invitando acordes a la fiesta a través de los 2-5-1, a través de las dominantes secundarias? Tema que se merecerá un vídeo aparte. ¿Veis cómo estamos enriqueciendo el lenguaje? Muchísimo. Pues ahora viene una sección que voy a hacer hoy un poco especial, que espero que os guste. Vamos a coger un tema básico, no por básico feo, vamos a coger un tema que me parece una preciosidad. Vamos a coger un tema básico y sobre él, de sus tres acordes fundamentales, tónica, dominante y subdominante, vamos a ver a través de estos ejemplos en de modulaciones 2-5-1, cómo pasar de una canción que sería una canción que pueda tocar cualquiera en iniciación de guitarra, a una canción que cuando la oyes dices tú, esto tiene un toque muy arreglado, un toque mucho más profesional. Vamos a verlo. Bueno, ya tenemos esto borrado, la magia del vídeo. Vamos a analizar, vamos a arreglar una canción, la parte A de una canción famosísima que todos conocéis, Tatachan, Bésame mucho. No lo digo en broma. Temazo, increíble temazo, donde los haya, temazo que ha dado la vuelta al mundo por derecho propio, ¿vale? Bueno, pues Bésame mucho es un tema que está en menor y que se apoya en los acordes de tónica, subdominante y dominante. ¿Solo con esos acordes podemos hacer Bésame mucho? Sí, prácticamente sí. Pero pasamos de sonar a iniciación, a música básica, a sonar a mucho más profesional y a mucho más elaborado. Vamos a verlo en re, por ejemplo, ¿vale? En re, vamos a poner aquí la armadura de la clave de re, C de compasillo 4x4, el compás, primer grado, ¿vale? Vamos a verlo, tónica. Bésame. Bueno, hay algo horroroso que va a ser soportarme, tararear y cantar. Bésame mucho, cuarto grado, ¿verdad? Entonces tenemos el primer grado menor, dos compases, que va a ir al cuarto grado menor, que es un sol en este caso, ¿vale? Sol menor. Entonces tenemos bésame, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Dos compases en sol menor, ¿vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Nada, si seguimos por la vía sencilla, nada. Como si fuera esta noche la última vez. 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, re. Entonces, nada, pongo otro compás de sol menor y otro medio compás de sol menor, que si ya recordamos que es el cuarto grado menor, de re. Nada, de momento no utilizamos más. Fijaos que primero y cuarto. Cuarto, meto la séptima, ya tengo el quinto grado, para rematar de nuevo a la tónica, que es re menor. Primero, cuarto, quinto, lo que ya hablamos 20 veces. ¿Qué tenemos ahí? Fuimos a la tónica, dos compases de re menor, ya os digo que esto las voy haciendo sobre la marcha, pensando sobre la marcha. Ya veremos, luego os la toco con cierta dignidad, ¿vale? Re séptima, ya hablaremos de esa re séptima. Cuarto grado. Vale, pues sol menor, la séptima, y estoy con la guitarra en la mano, escribiendo y todo esto, a ver si está bien compasado.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, la última, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, nos falta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nos falta que aquí son 2 compases y aquí son 2 compases. Bien, empecemos a darle gracia a esto. Tengo un primer grado que va al cuarto grado. Ya veis que todo lo que hay es 1, 4 y 5. A esta excepción del re séptima, ya veremos ahora por qué, si no, no se nos sujeta la canción ya si quitamos hasta el límite, pero vamos a darle gracia a esto. Primer grado lo dejo así, ¿qué pasa? Mi tónica, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Aquí ya tengo algo mucho más interesante. Como si fuera esta noche la última vez, ¿vale? Vamos a ver, lo voy a utilizar acordes que son tensiones, que no os asuste el escuchar esto. Es un sol menor, ¿vale? Bésame, todo re, bésame mucho, sol menor, como si fuera esta noche la última vez. ¿Qué acabo de hacer ahí? ¿Dónde estamos? Acabo de hacer esto. Sol menor, re séptima. ¿Por qué? Porque sol, quinto grado de sol. Para volver a sol hago tónica, dominante, tónica. Pero aquí vuelvo a engañar al oído. Como si fuera... Quiero ir a la, que es el acorde siguiente. Pues meto el 2, que en los menores, la es el 5, de re, que es el 1, que es la tónica. Pues hago el 2, 5, 1 de re menor, ¿vale? Añadí una séptima aquí para generar tensión. Sol, re, sol. El mi semidisminuido hace esa función de cuarto grado, pero tiene la potencia de los bajos, pensando por quintas, mi, la y re, 2, 5, 1 de re, manera de volver a la tónica. Pasamos de aquello tan sencillo de a esto mucho más elaborado. Si además de eso utilizo, esto es una séptima, esto es una inversión de la séptima. Si empiezo a utilizar inversiones, todo eso está en el contexto de la, ¿vale? Para eso ya tenéis que conocer tensiones y meter inversiones. Pero solo con los acordes básicos ya veis lo que ganó. Como si fuera esta mi, la última vez. Bésame mucho. Quiero ir a sol menor. Ya había llegado a tónica. Vale, quiero ir a sol menor. En vez de ir a través de este acorde de dominante, voy a ir a través, o sea, quiero ir a sol. Habíamos metido su quinto grado, la manera tradicional, la manera sencilla de tocar la canción. La última vez. Bésame, dominante. Quinto grado de sol. Bésame mucho, ¿vale? ¿Por qué hago el dominante directamente? Voy a hacer segundo, que siempre lo admite, quinto, primero, como es el sol, es un menor, el segundo semidisminuido, el quinto y el primero. Bésame mucho. El quinto, por ejemplo, con la novena bemol, en los menores siempre queda muy bonito. Entonces tenemos el re menor. Y teníamos aquí que eran 2 compases de re séptima. Pues en vez de 2 compases de re séptima, uno de la semidisminuido, otro de re séptima, vamos a meter la novena bemol, tensión por gusto, y ya caemos al sol,
ya caemos al sol, que nos hace de cuarto grado, ya volvemos a estar en el cuarto grado de la tonalidad, en un acorde perfectamente estable, ¿vale? Acabamos de llegar a ese acorde estable. Y ahora solo nos queda tónica, cuarto, quinto y primero, o sea, 1, 4, 5, 1. Vamos a darle riqueza a esto. Estamos en este cuarto grado. Esa es 1, 4, 5, 1. Pero esto está muy feo. Vamos a plantear dos soluciones. ¿Qué hice? Me fui moviendo por los acordes diatónicos de la tonalidad menor. Re, séptimo grado, sexto grado y quinto grado dominante. Que tengo miedo tenerte. ¿Vale? Re, do, si bemol, la. Tengo aquí un arreglo muy chulo, pero vamos a ver uno, sobre gustos no hay nada escrito, con otra elaboración. Quiero ir a la séptima, ¿vale? La séptima. La séptima, en realidad, en la tonalidad sabíamos que en los tonos menores el quinto grado es menor. Vamos a jugar al engaño. Hasta ahora no hicimos ningún engaño. Vamos a jugar al engaño. Vamos a hacer al oyente pensar que vamos hacia un la menor. Para ir hacia un la menor, meto el segundo grado. Semidisminuido, sí. Meto su dominante, mi. Y debería de rematar en la menor. En este caso voy a rematar en la séptima, porque la séptima sí que es la dominante de re, y aquí se acabó. Mi es el quinto de la séptima, si es el segundo, es el quinto de mi, pero es el segundo de la, y tengo rematada la canción, Mirad el nuevo arreglo. Da, di, do, da, da, do, da, 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 da. Precioso, ¿vale? Tenemos el anterior. Di, da, da, di, do, da, de, do, da, di, do, do, da. Ahora, di, da, do, di, do, da, de, do, da, di, do, do, da. Es otro color. Quiero que entendáis una cosa. La melodía para mí es la parte emocional de la música, ¿vale? La parte que vamos a recordar, que vamos a tararear. ¿Qué es la armonía entonces? La armonía está claro que es la parte inteligente, la parte racional, la parte donde se pueden tomar decisiones para cambiar el color, el carácter de la canción. Lo estamos viendo con ese cambio en el final. La canción sigue siendo la misma, pero el arreglo no. ¿Es un arreglo con unos cambios dramáticos en este caso? No, es un arreglo con unos cambios sutiles. Pero el diablo está en los detalles, en la sutileza de las cosas es donde tenemos el gusto por lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, voy a haceros ahora una vez el tema, tal y como quedó aquí arreglado, la parte A, tarareando yo a mi manera, no juzguéis por el cantar, y arreglando, no cambiando los acordes, pero sí metiéndoles alguna tensión. Re, sigue siendo sol. Da, di, do, de, do, do, da, do, da, da, di, do, do. Da, da, do, di, do, da, da, do. Di, do, da, de, do, da, da, do, da, di, di, do. Vemos que el cambio de aquella canción básica pelada de los tres acordes, tónica, dominante y subdominante, a esto ya nos lleva a otro nivel de profesionalización y a otro nivel de arreglo, ¿vale? Haremos una cosa más, voy a tocarla. Para aquel que no sepa todas estas inversiones, todas estas transformaciones, casi todo me estaba cortando bastante en utilizar recursos. Voy a tocarla mostrándoos los acordes, con los acordes pelados, para que el que la quiera copiar y tener este arreglo. Yo creo recordar que es el arreglo que vi en su momento en el Real Book o por ahí de algún sitio, creo recordar este arreglo, y tampoco lo voy a complicar. Bueno, hicimos aquí una variación antes que cosa nuestra, en fin, se pueden hacer mil cosas, ¿vale? Pero para el que la quiera tener y no tenga los recursos de los acordes, yo se lo voy a poner muy sencillo. Bésame, re menor. Besa, sol, seguía en el 3.
si fuera re séptima, ¿vale? Conocéis do séptima, lo lleváis un tono arriba, traste 5, 5, 4, 5, 3. Mi semidisminuido podéis hacerlo aquí muy sencillo. Mi, traste 2 y en la cuerda 3, en la 2 y en la 1, traste 3. La séptima, vamos a hacer este pequeño fragmento. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Seguimos, la semidisminuido, ¿vale? Traste 5, en la cuerda 4 también traste 5, la cuerda 5 la dejamos en el medio y no la tocamos, traste 5, cuerda 3, traste 4, cuerda 2. Re séptima bemol novena. Podemos hacer re séptima sin problema, ya lo vimos antes. Re séptima bemol novena, estos dos dedos delante en el traste 5, estos dos dedos en el traste 4. Cuerda 5, cuerda 3, cuerda 4, cuerda 2. Bésame mucho. Vuelvo a colocar a sol. Re menor. Primer arreglo que habíamos hecho. Entonces, re menor, do, si bemol mayor, la séptima y re. Y ahora, el segundo arreglo que habíamos hecho para esta parte. Re menor, si semidisminuido, estos dos en el traste 2, cuerda 5, cuerda 4, cuerda 3, cuerda 4, cuerda 2 por delante, traste 3. Mi séptima lo conocéis, la séptima y re menor. Di, da, da, di, do, da, da, do, da, di, do, do, da. ¿Vale? ¿Tiene una segunda parte? ¿Tiene una parte B? Pues os invito a que, partiendo de los acordes básicos, seáis vosotros quien busquéis el arreglo. Sé que la clase de hoy fue especialmente dura, ¿vale? Porque ya tenemos que tener... Esto es acumulativo, vamos acumulando el conocimiento de vídeos anteriores, de clases anteriores, y claro, se nos va juntando todo y hay que ir teniéndolo cada vez más claro. Entonces, para el que no lo tenga claro, me va a oír hablar y va a decir, no, me perdí, este tío, yo no entiendo nada de lo que me cuenta. Id a los vídeos anteriores, que está todo muy claro y todo muy progresivo. Y también es cierto que no se puede cambiar de un vídeo a otro en un día. Hay que asimilarlo con el instrumento, a veces durante semanas, a veces durante meses, e ir avanzando poco a poco, porque este es el ritmo de la música. La música como en psiquiatría, cada 6 meses, a ver si hay mejoría. ¿De acuerdo? Amigos, si no nos vemos más, nos vemos menos.